Bueno, hoy vamos a empezar a ver el tema plano, ¿sí? O planos en el espacio, como se llama en el apunte. Yo acá voy a faltar o soslayar algunas cuestiones porque ustedes ya las estuvieron viendo en recta en el plano, entonces, sobre todo más en recta en el espacio, hay cuestiones que no voy a desarrollar completamente de la teoría, como hice con el tema anterior, ¿sí? Porque ya son cuestiones que ustedes manejan, o sea, se van a tener que apoyar mucho, como les dije a principio de año, en vectores y en recta en el plano. Son conceptos que estuvimos aplicando. ¿Cómo se define un plano? ¿Qué es un plano? Bueno, todos tienen una idea intuitiva de lo que es un plano, ¿sí? Por ejemplo, no sé si están sobre una mesa, si la computadora la tienen sobre una mesa, pero muchas veces se suele decir el plano de la mesa, ¿sí? A ver, dejar de compartir. Top y, por ejemplo, están viendo a mí, si tengo algún papelito por acá, esto. Este papelito, ¿sí? Representa un plano. En realidad no representa un plano, sino representa un sector de un plano, un pedacito de un plano. Porque el plano es infinito, el plano sigue para allá, atraviesa hacia usted, viene para acá. ¿Sí? Cuando yo digo, hablo del plano de la mesa, a lo que me estoy refiriendo en realidad es a un sector de un plano, ¿sí? Que son los puntos que están ordenados, ¿sí? Sobre la mesa. Eso en cuanto, muchos tienen, qué sé yo, la pared. Si ustedes miran la pared que está frente a ustedes, ese plano, el plano de la pared, ¿sí? Ese conjunto de puntos que ustedes están observando, es una idea intuitiva de lo que es un plano. En realidad, siempre recuerden que es una porción de un plano, un sector de un plano, porque los planos son infinitos, ¿sí? Siguen hasta la infinitud. No está la definición de plano en el apunte, pero yo les voy a decir qué es. Un plano es un lugar geométrico, ¿sí? Donde si yo tomo cualquier punto de un plano, cualquier punto X y Z de ese plano, cualquiera de todos los que existen, ¿sí? O sea, un punto genérico de todos los que integran el plano, o sea, este P representa todos los puntos del plano, y tomo un punto fijo, X0, ¿sí? Y0, Z0, los dos pertenecen al plano, ambos pertenecen al plano, pero el primero, el que puse primero es variable, ¿sí? Representa un montón de puntos, y este solamente representa un punto en particular del plano, ¿sí? Va a ser un lugar geométrico tal que, ¿sí? El vector que está determinado por P0P va a ser perpendicular. En un momento encontraba el símbolo perpendicular, ahora no sé dónde está, a ver si lo puedo encontrar para ponerlo. Nunca lo encuentro. Más símbolos, ¿no? De acá. Alguien que lo vea me dice, está acá, está allá, está allá, está por acá. Símbolos de moneda, no quiero escribir en palabras. Matemática. Matemática. Bueno, no está. No lo encuentro, no lo vamos a poder poner. Sería, lo voy a poner en palabras, P0P es perpendicular a un vector n, ¿sí? Un vector n que lo vamos a poner en negrita como a todo vector, ¿sí? N es un vector, aunque no lo escribo, lo estoy diciendo, y tal que el producto escalar entre pp0 y n me va a dar esto. Eso es, yo lo cambié, ¿era cero vector o cero número? ¿Qué les parece? Escucho ofertas. ¿Cómo? Yo acá puse un cero, en realidad yo había puesto así.
Dame un segundito. Yo este 0, me parece que es 0 vector. Yo lo puse como número. El producto escalar entre dos vectores. ¿Me puede dar vector nulo? Pero no se supone que el producto escalar te dé un número. Muy bien, correcto. O sea que me tiene que dar el número 0. Esa era la pregunta. Claro. Muy bien, gracias por responder. ¿Sí? Bueno, esto que está acá es lo que define a un plano. ¿Sí? Esto. O sea, el vector formado entre dos puntos del plano va a ser perpendicular a un vector n que va a ser perpendicular al plano. O sea, la situación es como la que, les voy a compartir el apunte, es esta la situación. El P, que es cualquier genérico, ¿sí? El P0P, escalar el vector n me tienen que dar el 0, ¿por qué? Porque el vector n va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero señalar. Creo que es lo que están viendo ahí en el apunte. Bien, dicho esto, vamos a trabajar y vamos a ver cómo armar, definido un plano, cómo armar la ecuación general de un plano. Para eso vamos a hacer un stop. Aquí y vamos a ir al pizarrón. O sea que lo que tenemos es lo que yo les acabo de decir, que da, como dijo bien la compañera, 0, y tenemos esta gráfica que la vamos a achicar un poquito. Si yo desarrollo esta ecuación que está acá, esto es una porción de un plano, como les dije antes, como yo les mostré el papelito recién. Recuerden que es una porción porque el plano es infinito. Entonces, ¿cómo deducimos la ecuación de este plano? ¿Quién es el vector P0P? Ahí tenemos las coordenadas de esos puntos. Sabemos que restando las coordenadas, si hacemos x menos x0 y menos y0 y z menos z0, me fue una z por ahí de más, bueno, z menos z0, espero que todos entiendan, ¿sí? Este vector sería el P0P, que para obtenerlo resto las coordenadas del punto terminal menos las coordenadas del punto inicial. Como vimos recién, escalar el ABC, que es el vector perpendicular, como son perpendiculares, esa es la definición de plano, me tiene que dar 0. Fíjense que ahora estamos en el espacio trabajando, ¿sí? No estamos más en el plano, como estábamos hasta ahora, que estábamos recontra cómodos. Ahora ya estamos bastante más complicados porque tenemos una variable más. Aunque parezca que es agregarle una variable, las cosas van a cambiar un poquito demasiado. Bien, si no hay dudas hasta acá, si tienen alguna duda, por favor me preguntan antes de que yo siga. Abren el micrófono o marcan algo en el chat y me preguntan. Si abren el micrófono, mejor. Bueno, hacemos ese producto escalar. ¿Se acuerdan que el producto escalar era el producto entre las componentes homólogas? O sea que me va a quedar, si multiplico la primera componente por la primera componente, me va a quedar a por x menos x0. Si multiplico, sumamos siempre, porque me queda un número, la segunda componente con la segunda componente, me queda b por i menos i sub 0. Y si multiplicamos la tercera componente con la tercera componente, me queda c por z menos z0 y todo igual al número 0. Si hasta ahí lo entendieron, sigo. Después lo que vamos a hacer es hacer la propiedad distributiva, o sea, vamos a resolver cada uno de esos productos que aparecen en los tres términos del primer miembro. Si yo hago la propiedad, me va a quedar a por x, vamos a ponerlo así lo ven mejor, a por x menos a por x0. El a por x0 lo dejo, no lo pongo todavía. Más b por i, menos b por i sub 0, más c por z, menos c por z0. Y los voy a agregar al final a los tres términos negativos. Si hay alguien que no lo entendió, por favor me dice. Los desordené un poquito al escribirlos, pero están todos. A por x 0 negativo, b por i,
B por I0 negativo, C por Z y C por Z0 negativo. En el apunte está hecho el paso intermedio. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar como pensábamos en recta en el plano. Sabemos que X, Y y Z, yo lo dije al principio, son variables genéricas, son las variables de la ecuación del plano. ¿Sí? Los números que pueden tomar infinitos valores, los distintos valores de las coordenadas de los puntos de paso del plano. Y X0 y 0Z0 es un número que son las coordenadas de un punto concreto, real, fijo del plano. O sea que X0, Y0 y Z0 son numeritos para nosotros, no así X y Z que son variables. Y A, B y C son numeritos porque son las componentes. Yo acá fijé un vector normal, pero en realidad podemos tomar cualquier vector normal al plano. ¿Por qué? Porque cualquier vector normal va a ser perpendicular siempre al vector que formen dos puntos de paso del mismo. Entonces, A, B y C van a ser tres numeritos. Fíjense que todo esto que tengo acá van a ser numeritos, ¿sí? O sea que si yo hago la cuenta, acá es todo simbólico, pero si yo hago la cuenta, todo esto va a ser un numerito. Si ya todo eso yo lo opero y le pongo numerito D y le pongo más D, acá tengo la primera ecuación que vamos a ver, que es la ecuación general del plano. Esto que tengo acá se denomina ecuación general del plano. Es la primera que vemos. Así como la recta en el plano tenía 5 ecuaciones, ¿se acuerdan? Las paramétricas, había una que llamaba general, que era muy parecida a esta, la simétrica, la explícita y la segmentaria. Bueno, acá encontramos la primera, que es la ecuación general del plano. Fíjense que hay una variable más, y en vez de 3 términos como antes, hay 4 términos. Bien. ¿Cómo trabaja esta ecuación? Vamos a hacer algunos ejemplitos. Vamos a suponer hallar la ecuación general del plano que pasa por el punto M, 7, y es perpendicular al vector. El vector se puede llamar N igual a 2, 5, menos 3. Bueno, queremos hallar la ecuación general del plano. Sabemos que A, B y C, por definición, igual que en la ecuación general de la recta en el plano, es cualquier vector perpendicular a dicho plano. Y yo conozco un vector perpendicular, entonces para armar la ecuación de este plano sería 2x más 5y menos 3z más d, el d no lo conozco, igual a 0. ¿Cómo hago para obtener el d? Bueno, conozco un punto de paso, conozco las coordenadas de un punto de paso. Y yo sé que X y Z representan las coordenadas de todos los puntos de paso del plano. Entonces yo podría decir que esto es 2 por 1 más 5 por menos 1 menos 3 por 7 más D igual 0. Podemos de acá hacer la cuenta y obtener el D. Hacemos rápido. 2 menos 5 menos 3 menos 21, menos 3, menos 21 me da menos 24. Y cuando pasa para el otro lado me queda más 24. O sea que ya tengo el valor del término independiente D y tendría que el plano tiene por ecuación esta que estamos viendo acá. 2x más 5y menos 3z más 24 igual 0. Bien, si no hay preguntas, les quiero informar que acá, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían un vector paralelo y uno perpendicular? Y papipum, 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 todo lo que hicimos antes, que era todo una cosa muy rápida. Que si teníamos un vector perpendicular a la recta, para sacar uno paralelo, hacíamos los cambios de
de componentes y a una le cambiamos el signo. Bueno, esto acá en el espacio no vale. Acá no voy a poder encontrar un vector paralelo al plano tan fácilmente, porque hay infinitos vectores paralelos al plano y infinitos vectores paralelos y además que tienen diferentes direcciones. No sé si todos entienden eso que estoy diciendo. ¿Podría repetirlo, profe, porfa? Con mucho gusto. Sí, 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 para eso estoy yo. Cualquier duda que ustedes tienen, me la consultan. Vamos a mirar acá. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener que dejar esto y nos vamos a tener que ir a la vista 3D si la encuentro. ¿Dónde estará la vista 3D? Dios mío, acá. Vista 3D, ahora. Aquí estamos. Dejamos esto es viejo y empezamos con esto. Vamos a suponer que yo tengo un plano cualquiera. Cualquiera, 2x más 3y, 5z. Ahí está, ahí tienen el plano, miren qué lindo. El plano que está en celestito, ¿sí? Estos son los 3 ejes coordenados y ese es uno de los planos coordenados. Pero yo vamos a sacar los ejes y vamos a sacar el plano. Este es el plano que yo estoy dibujando. ¿A qué me refiero? Si ustedes toman este punto por el que pasa el plano y este otro punto, ¿sí? Y voy ahora a marcar un vector. Fíjense, este vector que está ahí, yo lo veo sobre el plano, pero puedo pensar que un vector sobre el plano es paralelo al plano, porque un vector que pase por acá y por acá, a ver si lo puedo hacer. Ahí no lo puedo marcarlo. Un vector que esté más arriba y que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, es un vector paralelo al plano. O sea que este vector es, en este caso está acostado sobre el plano, pero lo puedo considerar paralelo. ¿Por qué? Porque los vectores son libres y mientras mantenga el módulo, la dirección y sentido, lo podría tener un poco más arriba. No sé si el chico que preguntó eso lo entiende. Esta primera parte todavía no expliqué lo que... Sí, profe. Perfecto, cualquier cosa vos me decís. Vamos a tomar otros dos puntos que estén contenidos en el plano. Acá tengo otros dos puntos contenidos en el plano y le voy a marcar un vector entre esos puntos. Este vector también está contenido en el plano, pero lo puedo considerar paralelo. ¿Qué es lo que dije yo? Que ahora no tengo un único vector paralelo al plano con una única dirección. Este vector, si estuviera más arriba, sería paralelo al plano, pero tendría esta dirección, que es totalmente distinta a este vector, que si estuviera más arriba, también sería paralelo al plano, pero tendría otra dirección. O sea, yo tengo acá, si marcara otro punto, tengo otro vector que lo puedo considerar paralelo al plano y tiene una dirección diferente a la de los otros dos. Y así puedo marcar infinitos. O sea, yo dados dos puntos del plano, aunque estén un poco más arriba, yo podría decir que tengo infinitos vectores a un plano, infinitos vectores paralelos a un plano o contenidos en el plano que van a tener infinitas direcciones. Por eso es que yo no puedo hacer el cambio como hacía antes. Ahí vamos a suponer que este es el vector perpendicular al plano. Ahí, ¿sí? Fíjense, ahora no hay un único vector perpendicular a este, que es perpendicular al plano. Hay infinitos vectores contenidos en el plano que son perpendiculares al vector perpendicular. Entonces, no puedo hacer cambio de coordenadas como antes, pues no sé si se refiere a este, o a cualquiera de los infinitos que van a ser paralelos al plano. No sé si me dejé entender ahora con el gráfico y la expresión. El compañero que no entendía. O alguien que no entienda que pregunte, por favor. Ahí entendí, profe. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a volver a nuestro pizarrón. Vamos a hacer otro ejemplo. Hallar la ecuación general, lamentablemente es la única que conocemos, del plano que
pasa por los puntos. Vamos a hacer A, 1, 2, 3, vamos a hacer bien básico, B, 4, 5, 6, y C, 7, 8. Queremos obtener la ecuación general de un plano que pasa por 3 puntos. Esto que voy a hacer ahora, se los estoy marcando porque es casi lo más importante del plano. Recién empezamos y ya tenemos lo más importante. Porque es como ustedes van a encarar los ejercicios y siempre tienen que tener en cuenta que en los ejercicios de plano, si bien no van a ser como este, van a tener que emplear un razonamiento similar a este. Como yo quiero obtener la ecuación general del plano, ¿qué necesito? Necesito A, necesito B y necesito C. O sea, las componentes de un vector perpendicular al plano. Pero bueno, ustedes me dirán, pero no tengo vector, tengo 3 puntos. O sea, necesito un vector perpendicular y un punto de paso, como antes, y ahí lo saco rápido. Ahora, no solo que tengo un punto, tengo 3, me sobran los puntos, sin embargo, no tengo vector. Entonces, ¿cómo vamos a razonar esto? Para razonar esto, me voy a ir otra vez al GeoGebra. Me voy a decir que esto no va. Y ahí tengo un planito, miren qué lindo. Vamos a sacar de los vectores que tenía. Acá está el planito, creo que lo ven. Recuerden que esto es en realidad una porción de mi plano. Lo voy a dejar ahí. Es una porción de mi plano, que lo estoy rotando para que ustedes lo vean. O sea, el plano es infinito, y como la pantalla de ustedes y el GeoGebra tiene una representación finita, la pantalla de ustedes es finita en dimensiones, y el GeoGebra tiene una representación finita, vemos, como siempre, un sector, un pedacito, una acópope del plano. Bien, ¿qué es lo que yo tengo acá como dato? Tengo 3 puntos. O sea, tengo, qué sé yo, este punto, este otro y este otro. Son los únicos datos que tengo. ¿Qué podría ser si yo tengo cierta inteligencia? Entre un punto y otro, acá no se ven bien los nombres, este se llama A, este se llama B y este se llama C. No se alcanza a ver porque, a ver, y ese que se llama D no está, así que lo vamos a decirle chau, andate. Bien, ahora lo puedo rotar, ahí se ven los nombrecitos A, B y C, creo. ¿Sí? Este es A, este es B y este es C, los 3 que tenemos ahí. Y no tengo vector perpendicular, me está generando un problema grave eso. ¿Qué puedo hacer? Miren el razonamiento que van a tener que emplear siempre. De A a B construyo un vector. Como tengo las coordenadas de los puntos A y B, puedo obtener las componentes de ese vector. Y entre A y C marco otro, ¿sí? Vector. Hago 2 vectores con los 3 puntos. Pueden hacer como quieran, de B a A y de B a C, o de C a A y de C a B, o de A a C y de B a C. Puedo hacer 2, los que ustedes quieran. Yo los hice concurrentes en un punto porque me pareció más fácil. Si hasta ahí me siguen, yo sigo. Si yo hago el producto vectorial entre esos 2 vectores que formé con los 3 puntos, ¿qué me va a dar? No me interesa el resultado, sino qué es lo que voy a obtener. ¿Qué me da el producto vectorial entre 2 vectores? Un vector normal. Un vector normal al plano que forman esos vectores. ¿Sí? Eso es lo que decíamos. ¿Te acuerdas que ponía 2 dedos yo de mi mano y metía la otra mano y decía, bueno, hago de cuenta que les pongo un mantel a los vectores? En realidad lo que hacía era asociarles un plano imaginario y salía perpendicular a ese plano. O sea que el producto vectorial AB y AC, en este caso, va a salir perpendicular al plano. Esto es un punto que no me interesa. A ver si puedo marcar un vector. O sea, el producto vectorial va a salir ahí más o menos perpendicular a mi plano. ¿Sí? Esta es la situación que tengo ahora y que está apareciendo ahí, objeto visible. Entonces, lo vamos a llevar para otro lado y yo también lo voy a llevar a ustedes para otro lado. Ahí lo están viendo en el Paint, ¿sí? Esta es la situación que tengo. Voy a remarcar algunas cuestiones. Este era el punto A, que conocemos sus coordenadas.
Este era el punto B y este era el punto C. Y acá tengo el vector perpendicular N. ¿Qué quiere decir? Que este N va a ser el vector AB, vector vectorial, el vector AC. Ahí está. Ahí puedo obtener este vector N, que es el perpendicular al plano. Vamos a ir al ejemplo, al ejercicio. Vamos a cortar y lo voy a llevar para acá. Ahí lo van a ver ahora en pantalla. Creo que ustedes no ven el pizarrón ahora. Ahí lo van a ver. Ahí estamos. Bien, entonces esto es lo que tenemos. ¿Sí? Ahí ya puedo obtener el vector normal. ¿Cómo hacemos con nosotros? Bueno, formemos el vector AB. Se está viendo el paint, Eduardo. Ah, se sigue viendo el paint. Muchas gracias, Nico. Word. Ahí. Ahí se ve el Word. Ahora, sí, ahí se ve. Ahí está, gracias, Nico. Bien, ahí estamos. Entonces, no, tengo que dar énfasis. Vamos a decir vector AB. A ver, alguno de ustedes que sea inteligente me diga cuánto da el vector AB. Que no sea Nicolás, por supuesto. ¿Están, chicos? ¿O se están ahí que se fueron? 3, Bien. 3 y 3. Muchas gracias. 3, 3 y 3. Mejor no me podría haber salido. Y el vector AC 6, 6 y 6. 6, 6, 6. El vector AC me va a dar 6, 6 y 6. Bueno, ¿cómo son los vectores AB y AC? Eso también lo pueden decir ustedes. Paralelos. Son paralelos porque las componentes son proporcionales. ¿Y dos vectores paralelos pueden formar un plano? Y no. ¿Por qué? Me voy al GeoGebra mejor, así no me ven a mí. ¿Por qué dos vectores paralelos no pueden formar un plano? Porque voy a estar en esta situación, sigo en el espacio. Entonces no lo quiero. Quiero acá. Bueno. Aguárdenme un poquito, voy a hacer un plano, pues no tenía que haber borrado el anterior. No vamos a mostrar los ejes, no vamos a mostrar este plano, y vamos a hacer el anterior que era 2x más 3, más 5z más 10 igual 6. Ahí tenemos, este es el planito que teníamos antes, muy parecidito, ¿sí? Este plano. O sea, lo que yo quiero mostrar es, si yo tengo un vector acá, en el espacio, y otro vector acá, esos dos vectores son paralelos. Esto me puede encerrar un plano y, porque yo estoy pidiendo el plano que me van a determinar los tres puntos, ¿sí? Y yo marqué dos vectores. Si los vectores están así, no voy a poder marcar un plano. ¿Sí? No lo voy a poder hacer si esos vectores son paralelos, porque me faltaría ver algo más que me determine el vector perpendicular. ¿Por qué? El producto vectorial entre dos vectores paralelos, ¿qué me daba? El vector nulo. El vector nulo, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? El nombre, no me digas el apellido. Maricel. Maricel, muy bien Maricel. Se ve que Maricel estudia. Muy bien Maricel, felicitaciones. Claro, el producto vectorial entre dos vectores paralelos me da el vector nulo. Y como me da el vector nulo, no va a haber ningún plano, porque con el vector nulo no puedo hallar ningún plano, ¿sí? O sea que si a mí me dan como dato 3 puntos que determinan dos vectores paralelos o dos vectores paralelos a un plano, no voy a poder determinar la ecuación de dicho plano. Vale de todas maneras esto si los vectores no son paralelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quería ver este caso, pero lo vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner -1 acá. Vamos a poner
1 acá. ¿Y cuánto me dan los vectores AB y AC? Ahora. Escucho. AB, resto, como antes. 4 menos 1, 3. Menos 1, menos 2, ahora ya me da menos 3. Y el último, 6 menos 3 me da 3. El AC me queda 7 menos 1, 6. 8 menos 2 también 6. Y 1 menos 3 menos 2. Ahora los vectores no son paralelos, no hay proporcionalidad. Y estoy ya dispuesto a hacer el producto vectorial entre ambos y ver o tratar de obtener la ecuación general del plano. Se me fue abajo esto, así que voy a tener que ir abajo para que lo tengamos los datos a la vista. Bueno, entonces vamos a hacer AB vectorial AC. Esto va a ser igual a, vamos a poner los vectorcitos ahí en orden. Da lo mismo el orden acá, puedo poner el AB, el AC arriba, total, me va a dar otro vector distinto, pero va a ser perpendicular. 6, 6, menos 2. Bueno, ahora calcular el producto vectorial. ¿Cómo era el producto vectorial entre los vectores? Me quedaba, hacía este por este menos este por este, o sea, me queda 3 por 6, 18, menos 18, me va a quedar 36. 18 menos 18 es 18 más 18. Hago la segunda, tapo esta, me queda 3. ¿Hice bien esto? Para hacer la primera, tapo la primera, ¿eh? Así que este 36 está mal. Sí. Tapamos la primera, me queda 6 positivo menos 18 menos 12, creo. La segunda, tapamos la segunda, menos 6 menos 18 me da menos 24. 24 porque le cambiamos el signo a la segunda. 18 menos 18, 36. Bueno, y este sería el vector perpendicular al plano, ¿sí? Esto en definitiva me daría el famoso, qué sé yo, n, tal que n es perpendicular al plano. Entonces puedo armar la ecuación del plano y decir que es menos 12x más 24y más 36z más d igual 0. Para obtener d necesito un punto de paso. Tengo 3. Reemplazamos por cualquiera de los 3. Yo para acordarme, porque tengo que bajar, voy a usar el 1, 2, 3. O sea que me quedaría menos 12 por 1, más 24 por 2, más 36 por 3, más d igual 0. Y ahí obtengo el d haciendo la cuenta. Si alguien tuviera una calculadora, me podría decir rápidamente cuánto da eso. Profe, disculpe, ¿no es menos 24? Sí, pero acordate que le cambias el signo a la segunda componente siempre. Listo, profe. ¿Te acordás? Ah. Tenemos menos 12, acá me quedaría. Menos 12 más. Me da 144, profe. A ver, 36 por 3. Sí, y negativo. Quedaría por Sí, negativo, negativo. ahí estamos. Perfecto, perfecto. Muy bien, menos 144. Entonces, menos 12x más 24y más 36z menos 144 igual 0. Ahí terminó. Ahí obtuve la ecuación general del plano. Ahora bien, el problema terminó, el que lo hace así tiene un 10, pues está perfecto así el problema. Está perfecto. Ahora, puede pasar, si ustedes quieren, esto es optativo, que en vez de trabajar con el vector n, en este caso, trabajen con un vector paralelo a n. Ustedes me dirán, pero ¿para qué me voy a meter en problemas si como estoy tranquilo? Y con esto puedo hacerlo bien.
qué sé yo, vamos a suponer que lo llamamos al vector W, paralelo a N. ¿Sí? Podemos ¿cómo sacar un vector rápidamente paralelo al N, que también va a ser perpendicular? Y si divido todo, por ejemplo, por 12, me queda menos 1, 2, 3. ¿Sí? Este vector es perpendicular a mi plano, pero este también es perpendicular a mi plano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Recuerden que ahí creo que están viendo el Paint. Recuerden que este no es el único vector. Tengo un montón de vectores más. ¿No? ¿No se ve el Paint? Sí, sí. Ah, perdón. Acá tengo otro vector perpendicular. Acá tengo otro. Acá tengo otro más chiquitito. Acá tengo otro. Ahí. Podría tener uno más largo si quisiera. No me da el Paint. ¿Sí? Pero ahí tengo otro. ¿Sí? O sea que tengo un montón de vectores. Y si este fuera, o este es el menos 12, 24, 36, por ahí ¿sí? Es el menos 1, 2, 3, o el 1 menos 2, 3. Todos van a ser, al ser paralelos, si tomo uno paralelo, este es perpendicular al plano, cualquiera de sus paralelos también es perpendicular al plano. Entonces, ¿qué gano yo con hacer esa división? Bueno, que cuando voy a armar la ecuación del plano, con este vector, lo voy a poner más abajo, no tendría que hacer todo lo que hice ahí arriba, y diría que la ecuación de mi plano es menos x más 2y más 3z más d igual 0. ¿Sí? Entonces es más fácil sacar el d, me da números más chiquititos. ¿Sí? En este caso, si reemplazo por 1, 2, 3, yo no lo voy a hacer todo, ¿cuánto me daría el d? Si reemplazo acá por 1, 2, 3, Menos 12 sería. el d le daría menos 12, fíjense que es mucho más fácil de calcular, y me quedaría menos x más 2y más 3z menos 12 igual 0. Ustedes si ven este plano por ahí, perdón, no este plano, la ecuación de este plano y la ecuación de este otro plano, por ahí las miran y dicen, wow, son distintas, son distintos planos. Fíjense que se trata del mismo plano, con la misma ecuación, pero con coeficientes diferentes. Sin embargo, el plano es el mismo. ¿Sí? Es más, yo podría escribir este plano como x más 2y, no, x menos 2y menos 3z más 12 igual 0. ¿Ven la diferencia del de abajo, el que acabo de escribir con el de arriba? ¿Ven que son iguales los planos? No. Sí, son todos los coeficientes proporcionales. Exactamente. Todos los coeficientes son proporcionales. Entonces, al ser todos los coeficientes proporcionales, no tengo problemas, ¿sí?, en decir que se trata del mismo plano. Ustedes saben bien, que vimos en recta en el plano, que en la ecuación general de la recta en el plano, si los coeficientes eran proporcionales, se trataba de la misma recta. Bueno, acá va a pasar lo mismo, se va a tratar del mismo plano. Eso lo vieron también con Nicolás, ¿sí? Yo les hice un ejercicio los otros días. Entonces, estuvimos razonando sobre este tema, que acá, recuerden entonces que la proporcionalidad entre los coeficientes me va a determinar el mismo plano cuando yo trabaje con la ecuación general. Bueno, esto no era necesario que lo hiciera. Esto lo hice yo para... ¿Lo dejo ahí en el pizarrón o lo saco? ¿Qué prefieren? Dejaron. Lo dejo, pero no los va a confundir, ¿sí? Vamos a poner... Ah, bueno, tienen el video después, así que no, otro método les pongo acá para que estén tranquilos. Bien, bueno, este razonamiento de lo que dos vectores paralelos al plano o contenidos en el plano, ¿sí?, el producto vectorial siempre me va a dar un vector perpendicular. Eso es lo que van a ver continuamente. Antes de seguir, les quiero dar una buena noticia. En el tema plano, el que estamos viendo, vamos a tener solamente ecuación general y no vamos a tener ecuaciones paramétricas del plano.
quiero aclarar que existe la ecuación paramétrica del plano, pero nosotros no la vamos a ver y no la vamos a trabajar. Les digo porque si van a un libro, en los libros, en algunos libros, no en todos, está. Entonces no quiero mentirles, ¿sí? O sea que esto es una ventaja, solamente vamos a trabajar con la ecuación general y no con las paramétricas. Aunque existe y está en los libros, para nosotros el plano tiene solamente ecuación general y no tiene ecuaciones paramétricas. Insisto ahora, cuando veamos en el tema siguiente, que es el último tema antes del parcial, recta en el espacio, la recta en el espacio va a tener ecuaciones paramétricas y no va a tener una única ecuación general. O sea que ahí vamos a estar compensados con ambos temas, que nos vamos a sacar de encima una ecuación. En el caso de la recta en el plano, la recta en el espacio, no existe la ecuación general de la recta en el espacio. En los exámenes a veces las hacen, hay alumnos que son muy inteligentes y las descubren, pero no existe la ecuación general de la recta en el espacio. Y para nosotros no van a existir las ecuaciones paramétricas del tema plano, de los planos. Eso lo quiero aclarar. Lo que vamos a ver después es análisis de los coeficientes de la ecuación del plano. Esto suele costar, sobre todo cuando lo quiero explicar vía internet, vía virtual, cuesta un montón. Pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. Por eso les pido que si hay algo que no entienden, me avisen, ¿sí? Me lo hagan saber en el momento, para que no se queden sin la explicación. Bien. ¿Cómo vamos a analizar los coeficientes de la ecuación del plano? ¿Sí? Las coeficientes de la ecuación general, no de cualquier ecuación del plano. Para eso vamos a trabajar con la ecuación general. AX más BY más CZ más D igual 0. Bueno, lo que vamos a ir analizando alternativamente, como un primer caso, vamos a ver varios casos, ¿qué sucede cuando en esa ecuación el coeficiente de x vale 0? Primero cuando vale 0 el de x, después cuando vale 0 el de y, después cuando vale 0 el de z. Alternativamente cada uno de los coeficientes. ¿Qué pasa si a vale 0? Para cualquier plano que no tenga la variable x, o sea, donde su coeficiente sea nulo, la ecuación va a quedar BI más CZ más D igual 0. Entonces, el vector perpendicular a este plano, el n, va a tener por componentes 0, B y C. Si hay alguien que tiene alguna discrepancia en lo que estoy diciendo hasta ahora, me interrumpe, por favor. O sea que en este caso que vamos a analizar, donde no existe la variable x, donde el coeficiente de la variable x es nulo, el vector perpendicular, uno de los vectores perpendiculares, porque sabemos que hay infinitos vectores perpendiculares, sería 0, la primera componente siempre va a ser nula, BC, dos numeritos más. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo para interpretar esto que hago acá? Voy a pensar en el versor y voy a buscar una relación entre n y este famoso versor i, que se acuerdan que tenía por componentes 1, 0, 0. Y los voy a comparar. O sea, el primero es muy genérico porque el ns en negrita representa todos los vectores perpendiculares asociados a cualquier plano cuya primera componente se anula, ¿sí? O sea, que en la ecuación del plano no encuentre la variable x. Vamos a hacer entre el n y el i el producto escalar. Y vamos a ver cuánto nos da. Para molestar nada más. Si yo hago n escalar i, ¿qué me da esto? Y me daría 0, no en negrita, numerito,
0, B, C, escalar 1, 0, 0. ¿Cuánto me da este producto escalar? Y si yo hago el producto escalar entre esto, que es 0 por 1 más B por 0 más C por 0, para cualquier B y cualquier valor de C, ¿cuánto me da este producto escalar? 0. 0, exactamente. Muy bien, 0. Porque sería 0 por 1 más B por 0 más C por 0. Y esto me da 0. Como me da 0, ¿qué quiere decir? Que el vector n es perpendicular al versor I. Y eso va a pasar siempre que mi plano no tenga la variable x. O sea, que su coeficiente, el coeficiente de la variable x en mi plano sea nulo. Porque yo tomé un plano general, genérico, ¿sí? Le saqué la variable x, dije, si A vale 0, voy a tener este plano que A, B, C y D son infinitos números, representan a todos los planos que existen en la Tierra, los que existen en el mundo, y yo veo que si no tiene la variable x, el vector n tiene esta estructura, este comportamiento, y si le hago el producto escalar con i, quiere decir que mi plano es perpendicular, o sea, el vector perpendicular a mi plano es perpendicular al versor i. Mi pregunta es, ¿cómo es mi plano respecto al versor i? Esa sería mi pregunta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Paralelo? Correcto, mi plano sería paralelo al versor i, porque el versor i es perpendicular al versor n. Muy bien lo que dijo el compañero. ¿Cómo es tu nombre? Debe decirlo. Ezequiel. Ezequiel, muy bien Ezequiel. Perfecto. Es paralelo. ¿Cómo lo miramos? Vamos otra vez a esto. No, esto no quiero. Disculpen. Quiero ir a GeoGebra, si lo encuentro. Acá estamos, GeoGebra. Vamos a hacer una cosa nueva, totalmente nueva, no guardar. Volvemos aquí. Bien. ¿Qué es lo que estoy marcando yo con esto? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? No quiero. Nuevo. Ahí estamos. Bien. Voy a marcar mi plano. Lo voy a sacar de acá de los ejes. Así no mostramos eje, no mostramos plano. ¿Qué es lo que estoy... Ahí tenemos un plano. Vamos a suponer que este plano en su ecuación no tiene componente x. Ahí está. Ahí tengo el planito. Miren qué hermoso. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Yo tengo un vector perpendicular a este plano que era 0BC. Ustedes me dirán que siempre. Ahora. Vector. Ahí. Ahí está el vector perpendicular a mi plano. ¿Sí? Mi vector es perpendicular al plano, pero a su vez mi vector es perpendicular al versor i. No sé si ven la situación. Mi plano es perpendicular a un vector n, el que vimos recién, 0BC. Pero descubrimos que mi plano es paralelo. Bueno, acá no se ve el vector, porque lo estoy manejando, haciendo mal, pero bueno, se veía mejor antes. Ahí lo ven. Ahí está perpendicular. ¿No ven perpendicular? A ver si lo puedo hacer. Aguárdenme. Ahí lo estoy haciendo perpendicular. Ahí lo ven perpendicular, yo creo que ahí se ve, ¿no? A ver, si lo pongo ahí, no lo van a ver tan bien. Creo que mejor si pone los ejes, ¿o no? Si pongo los ejes va a ser mejor, pero a ver, quiero hacer una interpretación. Ahí estamos. No sé si ven que este sería, con esa perspectiva de dibujo que le di, es el vector perpendicular. ¿Lo ven ahí? Bien. El versor i
es perpendicular a mi versor perpendicular al plano. En consecuencia, el versor Y va a tener que ser paralelo a mi plano. No cabe otra posibilidad. Ahora vamos a sacar los vectores. Vamos a deshacer esto. Y vamos a hacer un grafiquito mejor. Vamos a hacer el plano este. Le voy a poner los ejes. Los ejes para que lo vean mejor. Ay, no sé si alcanzan a ver el planito mío. Ahí está el plano, fíjense. Qué hermoso que está el plano. Voy a marcar un vector perpendicular a ese plano. 0, 3, 5. Ahí está. Este vector, que lo ven ahí, es perpendicular a mi plano. No es perpendicular a mi plano. Aguárdenme, menos 5. Ahí está. Ahí está el vector perpendicular a mi plano. Salió medio feo. Tienen que voy a poner otro. Hay infinitos, así vamos a elegir uno más lindo. Ahí está. Ahí está el vector perpendicular a mi plano. Creo que todos lo ven. ¿Sí? O sea, ese vector negro que está ahí es perpendicular a mi plano. Y lo que yo veo es que el versor Y es perpendicular a este vector. Lo voy a marcar. Ahí lo están viendo. No sé si lo ven. Medio chiquitito. El versor Y es perpendicular a mi vector N. O sea que mi plano va a ser paralelo al versor Y. Creo que todos lo ven ahí. Ahí lo estoy agrandando un poquito. ¿Bien? Entonces, voy a checar un poquito, voy a marcar otro vector. Ahí estamos. Fíjense que mi versor Y es paralelo a mi plano. ¿Todos alcanzan a ver eso? Más allá de la gráfica, me interesa que vean que si me falta la variable X, el vector perpendicular al plano va a ser perpendicular al versor Y. Entonces mi plano va a ser paralelo al versor Y. Y si mi plano es paralelo al versor Y, mi plano es paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, la conclusión que saco acá... O sea que si no hay X, tiene la misma dirección. Es paralelo a X, algo así. Exactamente, esa sería la conclusión. Vamos a ponerle un nombre a este plano. Vamos a llamarlo como a todos los planos pi. ¿Sí? El plano pi que tiene esta ecuación, entonces n es perpendicular al versor Y, siempre en este caso. Entonces, Y es paralelo a pi. Y en consecuencia, ¿sí? Estoy viendo el GeoGebra, profe. Perdón, gracias por avisar. Ahí está. Entonces, esto es lo que había escrito hasta hace un ratito, al plano le puse el nombre pi, digo, n es perpendicular al versor Y es paralelo a pi, y si es paralelo a pi, entonces pi es paralelo al eje X. ¿Sí? Esa es la conclusión que sacamos. Que estamos sacando en este caso. Tendríamos que ver dos casos más, donde B es igual 0 y C es igual 0. Yo los voy a dejar que ustedes lo vean del apunte, porque son muy parecidos, ¿sí? Y está bien en el apunte, está explicado. Cuando yo trabaje en el otro caso, si B es 0, bueno, me va a cambiar el vector, pero voy a compararlo con el versor J, y voy a ver que N va a ser perpendicular al versor J, entonces J va a ser paralelo a pi, y pi va a ser paralelo al eje Y. Fíjense, el caso que vimos recién era este planito es el que está acá, yo marqué en rojo a donde le marqué el vector B1, ¿sí? Fíjense lo que estuvimos viendo recién en el GeoGebra, más o menos hecho,
Y entonces si me falta la variable X en el plano, creo que están viendo el PDF, entonces el plano es paralelo al eje X. Lo mismo si el plano es paralelo al eje, si falta la variable Y es paralelo al eje Y, si falta la variable Z es paralelo al eje Z. Y acá hay una conclusión que dice, del análisis de los casos 2, 2, 2, 3 y 2, 4, que son los tres casos, yo vi uno solo, se puede establecer que si en la ecuación 4, que es la ecuación general del plano, está escrita más arriba en el apunte, falta una de las variables por ser nulo su coeficiente, en este caso faltaba el coeficiente A era nulo, entonces faltaba la variable X, entonces el plano representado por la ecuación resulta paralelo al eje representado por la variable ausente. Creo que se entiende bien esto, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Si no, seguimos. Si no, explico. Bien, volvemos al pizarrón. Bueno, yo voy a poner caso 4 en realidad, porque el 2 y el 3 son todos parecidos. O sea, la conclusión es que si en la ecuación general del plano falta la variable X, plano paralelo al eje X. Si falta la variable Y, plano paralelo al eje Y. Y si faltara la variable Z, plano paralelo al eje Z, que son los dos casos que yo no voy a ver porque imagino que ustedes entienden con la explicación de este. Si no, pueden hacer clases de consulta con muchísimo gusto. ¿Qué pasa si A es 0 y B es 0? O sea, ahora vamos a analizar de a 2. O sea, AB0, B0, A0, C0, B0, C0. ¿Qué pasaría? En realidad yo voy a hacer este solo y ustedes van a leer los otros dos porque son parecidos. Si A es 0 y B es 0, la ecuación del plano pi, ¿sí? Si yo tengo toda esta ecuación y hago que A y B sean 0, me falta la variable X y la variable Y. Entonces la ecuación del plano va a quedar una cosita así. CZ más D igual 0. Me faltan dos variables, me faltan dos coeficientes que son nulos en realidad. No me faltan, sino son nulos. ¿Qué comparación vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos antes. El vector normal, en este caso, al plano, va a ser, tenemos menos cositas, 0,0, perdón, C. Ese sería el vector n, ¿sí? 0, 0, 0. A este vector perpendicular al plano, recuerden que hay infinitos, yo tomo este porque es el más fácil mirando la ecuación del plano, lo voy a comparar con el versor K. Y voy a ver cuánto me da el versor K. En realidad, ¿cuánto me da? No, ustedes lo conocen, es 0, 0, 1. Es el vector del tercer cuadrante. Bien, el 0, 0, 1. ¿Qué relación habrá entre el n y el k? Hay una relación que se ve perfecta, porque en ambos las dos primeras componentes son nulas y la tercera es diferente. Entonces, si alguien no se da cuenta, yo podría hacer esto, por ejemplo. Vamos a suponer que al vector 0, 0, 1 lo multiplico por un numerito, por un número determinado, por 2. El producto de un real por un vector está definido. ¿Qué me queda? 0, 0, 2. Vamos a suponer que tengo ganas de molestar y vuelvo a tomar el 0, 0, 1. Ya directamente, acá le puedo poner esto que escribí ahí, lo puedo poner así. 2K. ¿Sí? Sería 2 por K. Me da esto. Si quiero molestar otro rato más y hago 3K, ¿qué estoy diciendo ahí con 3K? Estoy diciendo 0, no, negrita, 0, o sea, estoy diciendo 3 por 0, 0, 1. Una negrita, ¿no? Ahí estamos. Y me queda 0, 0, 3. Ahora, yo veo que el 001, el 002, el 003
son vectores paralelos. ¿Por qué? Porque el 002 y el 003 se obtienen a partir de multiplicar un número por un vector, y sabemos que eso nos dan vectores paralelos. Ahora, si yo lo que hago es multiplicar el vector k por un número c, o sea, hago c por k, fíjense que esto me da 00c. Oh, Dios mío, me encontré con esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el vector n, ¿cómo va a ser respecto al vector k? Paralelos. Son paralelos. Van a ser paralelos. Y si mi plano es perpendicular a n, mi plano va a ser perpendicular a k, porque son vectores paralelos el n y el k. Si el n y el k son paralelos y el plano mío es perpendicular al vector n, entonces el plano también va a ser perpendicular al vector k. Y acá sacamos una conclusión nueva, que si en el plano me faltan dos variables, ¿sí?, mi plano va a ser paralelo a la variable que tiene. Mi plano va a ser paralelo a el eje Z. O sea, en realidad va a ser paralelo al versor K, que es el versor que también es paralelo al eje Z. Quiere decir que si mi plano, estoy diciendo cualquier cosa, si mi plano es perpendicular al versor K, mi plano va a ser perpendicular al eje Z. ¿Todos entienden eso o necesitan que escriba algo en el GeoGebra? Aunque sea uno, no hay problema. Yo explico. ¿Se Sí, entiende? estaría bueno. Sí, Bueno, yo lo entiendo, pero ¿está bien? visualmente Se ve mucho capaz que mejor, se me queda obviamente. más A ver, grabado. ¿qué es lo que quisimos decir acá? Vamos a cambiar esto, nuevo. No guardamos. Yo tengo un plano. Este planito lo vamos a sacar. No lo quiero ver. Bien, yo tengo un plano. Ahí lo tienen. Aguárdenme que lo voy a hacer distinto. Ahí está el planito, ¿sí? Este planito, bueno, ahí lo están medio viendo. Le voy a hacer su vector perpendicular. Aguárdenme un poquitito porque si no van a ver cualquiera. Puede ser que ahí está paralelo a las dos que faltan, digamos. Sí, exacto. No, a las dos que faltan no. Espérate que quiero hacerlo. Ahora aguantame un poquito. A igual a. Esperen que no estaba preparado para que me preguntaran. Yo pensé que me iban a decir que iban a ser más generosos y me iban a decir, no, está bien, se ve perfectamente, no explique, me ganaba la plata más fácil, pero parece que no. Ahí. Ahí creo que se ve, ¿no? Fíjense, tengo este plano y mi vector que es perpendicular, el AB, lo puedo levantar más abajito si quieren, ahí, tac. Ahí lo tengo. Y ese vector, wow, qué porquería. Ahí estamos, ahí estamos, ahí está. Ahí lo veo. Ese vector que está ahí es perpendicular a mi plano, ¿sí? No sale del plano, pero se ve que es perpendicular. Creo que todos lo ven. Entonces, fíjense, yo lo que dije es que mi plano va a ser el vector perpendicular a mi plano va a ser paralelo, el vector que es perpendicular a mi plano, va a ser paralelo al versor K. El versor K era 001. Ahí lo estoy marcando. Ustedes no lo ven bien, ahí lo están viendo, fíjense.
el vector paralelo a mi plano es paralelo al versor K. ¿Qué quiere decir? Que si el vector perpendicular a mi plano es paralelo al versor K, el versor K también es perpendicular a mi plano. En consecuencia, mi plano es perpendicular al eje Z. O puedo decir que mi plano es paralelo al plano XY. No sé si se Claro, ve. eso te decía yo. Ah, Se ve visual que es paralelo a los dos que faltan. exacto. Es más, si yo marco el plano XY, generalmente el GeoGebra me lo marca, ahí se ve perfectamente. O sea que cuando falten la variable X y la variable Y, voy a tener que el vector perpendicular a mi plano va a ser paralelo al versor Y, entonces, al versor K. Entonces el versor K va a ser perpendicular a mi plano. En consecuencia, el eje Z va a ser perpendicular a mi plano, o mi plano va a ser paralelo al plano XY. Si se entendió, sigo. Bien. O sea que, ¿qué concluimos acá? Que pi, no lo escribí, lo voy a escribir ahora, que n, lo habíamos dicho recién, es paralelo a K, al versor K. ¿Sí? En consecuencia, como n es perpendicular a pi, entonces K también va a ser perpendicular al plano pi. Y si K es perpendicular a pi, entonces como K tiene la dirección del eje Z, el eje Z, que no tendría por qué ponerlo en negrita, es perpendicular al plano pi. Y si el plano pi es perpendicular al eje Z, es paralelo al plano XY. La segunda conclusión sería que pi es paralelo al plano XY. En consecuencia, ¿qué puedo decir? Que en la ecuación general de un plano, si me faltan dos variables, porque dos de sus coeficientes son nulos, entonces ese plano va a ser perpendicular al eje de la variable que tengo y va a ser paralelo al plano coordenado de las dos variables que me faltan. Esa sería la conclusión. Que serían casos 5 y 6, que en este caso, en el plano tengo la variable z, entonces el plano es perpendicular al eje z. Como no tengo la variable x y no tengo la variable y, mi plano es paralelo al plano coordenado xy. Y así los dos casos que siguen, donde a y c es 0 y b y c es 0. Si lo entendieron, sigo, si no, repito, o explico lo que no hayan entendido. Bien. Y el último caso es analizar qué pasa, yo lo voy a hacer muy rápido, cuando d vale 0. ¿Qué les parece? Si d vale 0, ¿qué conclusión puedo sacar? Muy parecido a cuando trabajaba con la ecuación general del plano, cuando el término independiente era igual a 0. Me van a matar, ¿eh? No saben nada. Esto queda grabado. ¿Cómo se llama esa ecuación? Si estuviera analizándolo en un sistema de ecuaciones. Se llamaba ecuación homogénea. Y el sistema, si tuviera varias, son un sistema homogéneo. Cuando el término independiente es igual a 0. ¿Se acuerdan que tenían la solución trivial? Solución trivial o soluciones no triviales. Pero ambas soluciones, eso lo vieron en el sistema de ecuaciones, incluía al vector nulo como solución. Entonces, en este caso, si d vale 0, el plano pasa por el origen. Si alguien tiene dudas, lo vuelvo a explicar, si no, lo paso por alto. Bien.
¿Todos lo entienden? Perfecto. Todo esto está escrito en el apunte. Vamos a seguir con ecuación segmentaria, pero la voy a hacer más rápido porque es muy parecida a la ecuación segmentaria del plano. Si es que no tienen ninguna duda para preguntarme, si no, sigo. Bien. Ecuación segmentaria. Y acá hay una buena noticia, esta es la última que vamos a ver, del plano. Bueno, ¿se acuerdan cómo era la ecuación segmentaria de la recta en el plano? Era x dividido p más y dividido q era igual a 1. En el caso de la ecuación segmentaria de la recta en el plano, P y Q eran las coordenadas de los puntos de intersección de la recta en el plano con los ejes coordenados. ¿Cómo será la ecuación segmentaria del plano? Va a tener una componente más, PQ y R. Y PQ y R van a representar las coordenadas de los puntos de intersección del plano con cada uno de los ejes coordenados. Hay toda una deducción para llegar a esto, que la voy a explicar muy rápido, porque ya la expliqué, es muy parecida a la que explicamos en recta en el plano, que está acá, el punto 3 del apunte, ecuación segmentaria del plano. ¿Se acuerdan que partimos de la ecuación 4? La ecuación 4 es la ecuación general del plano, ax más bi más cz más d igual 0. Y vamos a pedir, primero que todo, que ninguno de esos coeficientes a, b, c y d sean iguales a 0. Primero pasamos d hacia el otro miembro, y después dividíamos todo por menos d, hasta lograr el 1 famoso, y después pasábamos estos numeritos acá, el A, el B y el C, todo igual que antes, está grabado, el mecanismo lo pueden mirar en la grabación anterior, cuando haya ecuación, si bien no es lo mismo una cosa que la otra, el procedimiento algebraico, las herramientas son iguales. Paso A dividiendo, B dividiendo, C dividiendo, y como estos son numeritos, lo llamo P, Q y R, y acá tengo la famosa ecuación segmentaria del plano. Que en ese momento, en recta en el plano, vimos que llamaba segmentaria, porque me daba un segmentito, ¿sí?, de la recta, me daba con ese P y Q, en el caso de la ecuación segmentaria de la recta en el plano, podría dibujar un tramito uniendo esos dos puntos de la recta en el plano, el tramo que estaba comprendido entre los ejes, por eso se llamaba segmentaria. Acá, ¿por qué también se llama segmentaria? Bueno, porque la estructura es parecida a la ecuación de la recta en el plano, y porque P, Q y R son las coordenadas de los puntos de intersección y representan segmentos, ¿sí? Pueden leer todo ustedes, que esto está explicado acá, y está hecha la deducción de esos puntos de intersección, igual que lo hice antes, por eso no lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Acá está toda la deducción, y acá tienen esto que está acá. Después viene en el apunte, voy a seguir porque esto es muy teórico, ¿qué son las trazas de un plano? ¿Sí? Eso lo voy a explicar hoy brevemente, y lo vamos a ver en clases sucesivas, porque necesito saber recta en el plano. ¿Qué son las trazas de un plano? Las trazas de un plano son ecuaciones de las rectas que contienen a estos segmentitos de recta. Fíjense que al hacer estos segmentos, son segmentos de recta, pero ya son rectas que están en el espacio, que ustedes todavía no saben calcular, que después lo vamos a ver. Entonces, una vez que yo obtenga las ecuaciones de estas rectas, que son 3, la intersección, ¿sí?, entre esas 3 rectas, me da la ecuación general de este plano. Gráficamente, esos segmentos que yo determino con los puntos de intersección, me dan también lo que se llama una traza del plano, un pedacito. Traza porque lo puedo trazar, lo puedo graficar. Trazando esas rectas, grafico ese pedacito del plano. Entonces se llaman las trazas de un plano a las 3 rectas, ¿sí?, que me dan, o sea que si yo las grafico, obtengo un pedacito del plano, una porción de ese plano. Las intersecciones de A2 de esas rectas me dan los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Nos quedaría saber cómo sacar
las rectas que están sobre estos segmentos, pero eso va a ir más adelante. Bueno, acá hay un problemita, yo les voy a hacer, lo de trazas por ahora, lo que hay que calcular trazas, no lo ven. Voy a hacerle un ejemplito, voy a volver por ejemplo, hallar la ecuación plano, la ecuación segmentaria, vamos a pedir la segmentaria, porque no va a ser la general, segmentaria de un plano que pasa por los puntos A 2, 0, 0, B 0, menos 4, 0, C 0, 0, 0, 8. Se nos fue para el otro win. Ahí tenemos todos los puntos, ¿sí? Quiero la ecuación segmentaria. ¿Cómo haría? Bueno, acá fíjense que los 3 puntos que me dieron fue una casualidad, una persona buena que se cruzó en nuestro camino, son los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Eso, el punto A está sobre el eje X, el B está sobre el eje Y y el C está sobre el eje Z. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque en el primer punto, en el A, las coordenadas tiene Y y Z0 y solamente tiene la coordenada de X, o sea que eso está sobre el eje X, ese punto. Lo mismo el B, o similar el B y similar el C, el razonamiento. Entonces yo ya puedo armar rápidamente las intersecciones del plano, o sea, puedo armar la ecuación. Sería X sobre 2 más Y sobre menos 4 más Z sobre 8 igual a 1. Ahí tengo la ecuación segmentaria del plano. Si lo entendieron, sigo. Vamos a hacer otro. ¿Se acuerdan que nosotros hallamos un plano acá? Voy a trabajar con que teníamos 3 versiones del plano. Teníamos esta, era una solución. Después teníamos esta otra, que la voy a remarcar también. Me perdió. O los bordes, y esta otra que va a ser con la que yo voy a tratar. Puedo trabajar con cualquiera. Vamos a suponer que me dicen, dada la ecuación general del plano, esa que teníamos ahí, pasarlo a forma segmentaria. Acá tengo 2 caminos. Un camino es obtener los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Tengo un primer camino, ¿sí? Una primera forma, lo puedo hacer de otra forma también. Yo voy a hacer esta primera forma, voy a obtener los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. ¿Se acuerdan que? Vamos a ponerle un nombre al plano también. Vamos a ponerle plano pi. Voy a poner así, ahí está. Me voy a poner el símbolo para así no pierdo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a quedar un ratito más hoy, chicos, porque entré 10 minutos más tarde por el problema que tuve con otro curso. Total, hasta las 9 no tiene la otra clase. Bien, entonces, si yo quiero hallar el punto de intersección de pi con el eje X, sé que Y va a valer 0 y Z va a valer 0. En ese caso, la ecuación, ¿cómo me va a quedar? La ecuación me va a quedar X más 12 igual 0, con lo que X va a ser igual a menos 12. O sea que el punto de intersección, no lo escribo, pero lo estoy diciendo, del plano pi con el eje X será menos 12, 0, 0. No voy a escribir mucho ahora, pero el punto de intersección de pi con el eje Y se va a dar cuando X sea 0 y Z sea 0. ¿Qué me va a quedar? Menos 2Y más 12 igual 0.
despejo y de acá, e y me va a quedar 6. Hago rápido, es una cuenta rápida. Quiere decir que voy a tener un punto P sub 2, que va a ser el punto de intersección de la gráfica del plano con el eje Y, que va a ser 0, menos 6,0. Bien. Profe, ¿por qué menos 6? Tenés razón. Para ver si estaban atentos. 6, correcto. 6. Y después voy a tener lo mismo, el mismo razonamiento, con el punto de intersección con el eje Z. Acá lo que va a ser 0 es X e Y, las variables X e Y, y la ecuación del plano me va a quedar menos 3Z más 12 igual 0. Si despejo Z, Z va a ser igual a 4, y el punto que voy a llamar P sub 3 de coordenadas 0, 0, 4, va a ser el punto de intersección del plano pi con el eje Z. O sea, obtengo los puntos de intersección como hacíamos antiguamente, ¿sí? O sea, sabemos que si intersecto un eje, el otro es 0 o los otros son 0, las coordenadas son 0. Teniendo los puntos de intersección del plano con cada uno de los ejes, voy a decir que esto me queda x sobre menos 12 más y dividido 6 más z dividido 4 igual a 1. Esta es una primera forma de hacer el ejercicio. Una segunda forma, o sea que si hago una no hago la otra, ¿sí? Son dos opciones. La segunda la explicamos ahora. Vuelvo a partir del plano, de la ecuación general del plano, de pi, y antes que nada puedo decir, va a existir la ecuación segmentaria del plano porque veo que todos los coeficientes son distintos de 0, A, B, C y D, o sea, el que acompaña X, el que acompaña Y, el que acompaña Z, y hay un término independiente. Entonces, ¿qué hacíamos para obtener la ecuación? Y primero pasábamos el 12, estoy haciendo otra forma de obtener la ecuación segmentaria de este plano. Después que pasábamos el 12 restando al otro miembro, dividíamos todo por 12. ¿Sí? Menos 2y dividido menos 12 y menos 3z dividido menos 12, y me iba a quedar 1 en el segundo miembro. Esto es archiconocido, ya lo hicimos un montón de veces. Y ahí ya me queda la ecuación del plano. Me va a quedar x dividido menos 12, el primer término me quedó precioso. Acá si simplifico entre 6 y 2, entre 2 y 12, me va a quedar 6 en el denominador. Y como menos con menos es más, me va a quedar y sobre 6. Y acá menos menos más, 3 dividido 12 me da 4, como es mayor el denominador, el 4 me queda en el denominador, igual a 1, y me da exactamente lo mismo. ¿Sí? La ecuación segmentaria no va a poder variar, siempre va a ser la misma, no es como la ecuación general, porque no está asociada a vectores. Bien, si entendieron todo, los dejo por hoy, pero antes de dejarlos, les voy a dar una tarea para que ustedes estudien. La tarea es analizar condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos planos. Es el punto 5, es bastante cortito, está súper bien explicado. El ángulo de dos planos no, lo dejamos. Pero sí condiciones de paralelismo y perpendicularidad, ¿sí? Porque la clase que viene yo voy a dar ángulo de dos planos, que es lo que sigue. Eso lo voy a explicar así. Vean ángulo de dos planos también. Vean. Y voy a dar directamente estos ejemplos la clase próxima. No esto, sino algo parecido a esto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto los escucho, pero si no... Entonces, ejercicio. Dadas las rectas. S igual a menos X más 2Y más 3 igual a 0, y T igual a 3X más Y menos 2 igual a 0. Encontrar el punto de intersección entre... No, perdón.
dar la ecuación del punto de intersección y que su ángulo sea 60 grados. Están preguntando por el chat, antes que me olvide. Sí, yo aviso, lo aviso bien. Consideren que va a ser tipo la semana del 26 de julio, no junio este mes, sino el próximo. De todas maneras, lo podemos correr un poquito más de acuerdo a si nos atrasamos, porque estaban preguntando en el chat. Discúlpame que te interrumpí, Maricel. Lo que te pido es que me digas otra vez que era que el punto de Sí. intersección, el ángulo, ya ni me acuerdo. Perdóname. Sí, era, no me acuerdo bien y no lo tengo bien anotado, pero era algo como dar, digamos, la ecuación que dé un punto de intersección entre ellas y su ángulo sea 60 grados. No, puede ser hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de S y T, de las dos rectas que conocemos, Ujú. y que su ángulo de inclinación respecto al semieje positivo X sea 60 grados. Esa puede ser el... Ah, sí, habrá sido algo así. Sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como te dan el ángulo de inclinación, te conviene usar esta recta, I igual a mx más h. Mm, Porque sabes que m es tangente de 60 grados. sí. La tangente de 60 grados la podés calcular con la calculadora, pero es exactamente raíz de 3 sobre 2, si no me equivoco. Ahí estamos. Creo que es raíz sobre 3, nomás. Ah, sobre 3, tenés raíz de 3 sobre Perdón, 3. perdón, raíz de 3 solamente. ¿Puede ser? Ah, puede ser. Sí, sí, tranquilamente. Lo chequeamos ya, acá justo conseguí una calculadora. No es que desconfíe tu palabra. 60. Sí, perfecto, raíz de 3. Bueno, menos mal que está Nicolás. Solamente raíz de 3. El sobre 3 no va. Raíz. Eso es lo que me da. ¿Sí? La tangente de 60. Entonces quiere decir que mi recta va a ser igual a raíz de 3 x. Lo puedo dejar así si quiero, más h. ¿Qué me faltaría ahora? Sacar el punto de intersección de la recta, porque ahí voy a tener un punto de paso. Entonces tendría que sacar el punto de intersección. ¿Vos lo sabés sacar a eso? Sí, es más, creo que yo lo había sacado antes. Ah, bueno. Ponele que el punto de intersección que te dé 5, 7. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué harías? Suponiendo, ¿no? Después lo chequeamos. Si el punto de intersección entre ambas rectas y por el cual va a pasar la recta que estoy buscando es 5, 7, quiere decir que la I vale 7 para la X que vale 5. Acá es raíz de 3 por 5. Entonces, una vez que estás ahí, decís, bueno, ahí despejo H. H va a ser 7 menos raíz de 3 por 5. Raíz de 3 por 5. Entonces, la ecuación de mi recta es I igual a raíz de 3 X más 7 menos raíz de 3 por 5. Como esto les va a complicar con esa raíz de 3 y demás, lo que pueden hacer es aproximar todo eso. Raíz de 3 creo que es 1,73, si no me equivoco, 1,732. Pongo I igual a 1,73x más, y hago toda la cuenta del otro, que la podría haber hecho antes directamente. 7 por raíz de 3 por 5 es menos 1,66. Necesito, acá directamente pongo menos 1,66 y me olvido de trabajar con raíz de 3. Listo. No sé si Yo me había entendí. querido hacer como un sistema de ecuaciones, sí, sí, ahí lo entendí. Había querido hacer otra cosa media complicada y no. Me compliqué mucho, di muchas vueltas. Está bien. De todas maneras, fíjate que el enunciado sea este que acordamos acá, porque yo un poco que lo inventé. Sí. Sí, igual, ojo que, perdón Eduardo, No, por capaz favor, que chico.
No, capaz que lo que ella decía, el sistemita de ecuaciones, lo iba a meter para la parte de encontrar la intersección, que Ah, seguramente podía encararlo para aquel lado y capaz que se mezcló ahí, digamos. Pero claro, claro. Sí, Yo creo que se me mezcló con eso. previamente yo tendría que haber tomado las ecuaciones y haber resuelto el sistema de ecuaciones por Gauss, por ejemplo, que acá hubiera puesto menos x más 2y igual menos 3, y en la otra ecuación hubiera puesto 3x más y igual a 2. Y ahí resuelvo y me va a dar un punto. Que a mí, supuestamente, vi que esto da 5, 7. ¿Sí? Pero no sé si están así. Supuse para no hacerlo, así hacerlo más rápido.